quiero hablarles sobre el perdón. Los problemas que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida posiblemente nos han llevado a mantener en nuestro interior algunos niveles de rencor o culpa. Esos sentimientos se van convirtiendo en serios obstáculos para nuestro desarrollo, para poder desarrollar nuestras cualidades, y también nos consume nuestra energía. Ante estas ciertas situaciones difíciles, a veces nos preguntamos lo que tengo yo que aprender ante diferentes situaciones que nos pasan en la vida, y muchas veces no encontramos respuestas inmediatamente, por lo cual caemos con facilidad en los estados mentales negativos del rencor o la culpa. Para poder liberarnos de estos estados negativos que nos afectan emocionalmente y que también pueden llegar a afectarnos físicamente, es que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender lo que la vida nos enseña a través de las situaciones diferentes que cada uno de nosotros ha pasado. Hay algunas cosas que en la recopilación del taller de Tú eres lo mejor de ti mismo de Gerardo Schmelly nos señala que debemos aceptar. Aceptar una situación significa dejar de luchar para tratar de cambiarla, por haber comprendido que la situación es un resultado de la propia actitud interna, del egoísmo que pretende cambiar a los demás para sentirse cómodo sin hacer ningún esfuerzo para colaborar o adaptarse al medio. Luego debemos asumir. Asumir significa no culpar a nadie ni a nada por las situaciones que nos corresponde vivir, por las decisiones que tomamos, por los sentimientos que experimentamos, sentimientos o emociones. Luego debemos actuar. Actuar significa que frente a cualquier situación, por difícil que sea, solamente hacemos lo necesario para que la vida continúe normalmente, sin mantener ninguna reacción agresiva, sentimental o emocional, independientemente de si la situación tiene o no tiene solución. Luego debemos agradecer. Agradecer significa valorar lo que yo aprendí de la situación, lo cual me permitió desarrollar cualidades, comprensión y la fuerza interna necesaria para no volver a cometer los mismos errores. La culpa y el rencor, como lo dije al inicio, nos lleva a algo muy importante, el perdón. Pero, ¿qué significa la palabra perdón? Ojalá fuera borrar, como nos dice Gerardo Schmelly. Me gustaría que quedara claro algo. Algunas personas dicen esto, lo cual es totalmente válido. Yo perdono, pero no olvido. Obviamente que olvidar es imposible en la medida en que significaría que yo borre mis archivos de memoria. Algunas personas a veces bloquean ciertas cosas porque no las comprenden, no quieren recordarlas. Por ejemplo, los sueños, pero esa no es la situación, no es la solución. Si yo tengo necesidad de perdonar es porque creo que alguien me hizo algo, y si no he hecho, tengo en mi interior un rencor, un resentimiento, un odio, un deseo de venganza o cualquier situación negativa, y eso es una gran limitación para mi felicidad, para mi paz, para mi éxito. Quien se está haciendo daño cuando no perdona es la misma persona que no es capaz de perdonar. Con el resentimiento no le hacemos mucho daño a los demás, prácticamente nada. Nos la hacemos nosotros mismos. Los demás a lo mejor ni siquiera saben ni se enteran de nuestro odio. Cuando cualquier persona propone perdón, no le estás haciendo ningún favor a los demás, te estás haciendo un favor a ti. Independientemente de los errores que los demás hayan podido cometer, porque los seres humanos cometemos normalmente errores necesarios. El perdón es que yo renuncio a amargarme la vida y a hacer justicia o venganza o a desquitarme de lo que creo que alguien me hizo. Sencillamente renuncio a desearle el mal a las demás personas porque yo crea que me hicieron daño, o probablemente sí me hicieron daño.
sino que depende de la capacidad que yo tengo, la capacidad de comprensión, el que yo escoja una u otra herramienta. La herramienta del perdón es para que cada uno de nosotros se haga un beneficio a sí mismo. Cuando perdono a alguien, no le hago ningún favor a esa persona, me lo hago a mí. Las personas que no perdonan es porque suponen que al perdonar le están haciendo un favor al otro. El perdón, por supuesto que es una virtud que va a traer un resultado positivo. ¿Cómo podríamos aprender a perdonar si no hubiera personas que nos ofenden? No podríamos. ¿Cómo hago para poder desarrollar una virtud si no hay algo que me permite desarrollarla? La segunda forma de limpiar situaciones pasadas, la más profunda, está sustentada en un principio profundo de la sabiduría que llamamos la comprensión. Como vimos primero, el perdón, y ahora la segunda herramienta es la comprensión. La comprensión me lleva a darme cuenta de que con el perdón no es suficiente, a darme cuenta de que nunca nadie me ha hecho nada a mí. Por esa razón, las demás personas hacen cosas equivocadas o no, pero soy yo el que me hago daño a mí mismo con lo que las demás personas hacen o dejan de hacer. El perdón implica un culpable. Por tanto, como en la comprensión no hay culpable, no implica perdón. La comprensión implica algo más profundo. En lugar de perdonar, voy a agradecer la oportunidad que esa persona o esas personas o situaciones que me dieron me fortalezca interiormente. Voy a agradecer haber pasado por esa situación porque me ha ayudado a fortalecer mis virtudes, a desarrollar mis valores, a cambiar mis actitudes o la forma en que yo veía las cosas. Me va a permitir a que eso no me afecte y que no perjudique mi paz interior, sin necesidad de culpar, porque en la comprensión no hay culpable. Sin embargo, en el perdón implica un culpable. La herramienta de la comprensión requiere que yo entienda un poco más el proceso filosófico de la vida. Cuando no tengo suficiente comprensión como para acceder a la herramienta de agradecimiento, proponemos la del perdón. La persona que perdona se libera a sí misma y la persona que comprende se libera con más fuerza porque además le agradece a la otra persona. O sea, valora las experiencias por la que descubrió de ellas, por la fuerza que desarrolló en su interior, por la habilidad que adquirió. Gerardo Schmelly nos enseña una pequeña reflexión. ¿Cómo podrías valorar el sol? No es perdonar, sino valorar el sol. Puedes haber tenido una insolación, unas quemaduras solares que te hayan dolido bastante, pero no vas a perdonar al sol por eso. Vas a tener cuidado de no sobreexponerte al sol, porque el problema no es del sol sino tuyo, no es culpa del sol. Valorar es totalmente diferente a perdonar. Yo le agradezco al sol que calienta todos los días el planeta, que lo ilumina, que fecunda la tierra y que gracias a él existe vida en el sistema solar, pero también sé que si me sobreexpongo a los rayos del sol me puede causar hasta la muerte. Si yo no conociera el frío y la oscuridad, me sería muy difícil valorar lo que el sol representa. Si toda la vida hubiera vivido en un clima cálido sin oscuridad alguna, sin frío, no sería capaz de valorar el calor, la luz, la vida. Se necesitan los contrastes para aprender a valorar y los contrastes que me permitan valorar, que me permitan desarrollar la fuerza interior de agradecimiento. En el agradecimiento, al contrario que en el perdón, en lugar de culpables hay una experiencia muy valiosa que te liberará definitivamente. Supongan que una persona le tiene odio a otra persona. Llamaremos a la persona A y un día renuncia a desquitarse y vengarse de la persona A para poder liberarse de ese sentimiento de rencor.
pero más adelante viene la persona B y le hace otra cosa y la persona se llena otra vez de rencor y vuelve a estar en conflicto porque no ha hecho una comprensión profunda. Imagínense que no sea la persona que perdona, sino la que comprende. Cuando comprendió que A no le hizo daño ni B, ni C, ni nadie, entonces no le volvió a pasar. Por eso es más profunda la comprensión que el perdón. Sin embargo, comprendo que no todo el mundo tenga en un momento dado suficientes herramientas para utilizarla. Por eso proponemos también la opción del perdón. Espero que haya podido quedar claro la forma en que Gerardo Schmeling nos explica acerca de estas herramientas, el perdón y la comprensión. Nosotros podemos elegir cuál aplicar a nuestra vida. Como nos dice Gerardo Schmeling, aplicar la comprensión es algo más alto, es una sabiduría más avanzada, pero es algo que nosotros podemos empezar a desarrollar. Pero podemos empezar por el perdón. Podemos empezar por el perdón porque es algo que nos va a liberar a nosotros mismos. Espero que te haya ayudado este audio, este video, a poder comprender un poco más acerca de estas dos grandes herramientas. Nos vemos en un próximo video.